Dos minúsculos cachorros de German Shepherd se aferraban a una maleta roja que iba a la deriva sobre un lago sombrío. Sus pelajes empapados temblaban mientras la gélida lluvia golpeaba el agua a su alrededor. Cada oleada alejaba el equipaje más de la costa, inclinándolo de forma arriesgada mientras la corriente lo arrastraba hacia la zona más profunda. Quien los hubiera abandonado en ese lugar jamás pensó que alguien volvería a encontrarlos. Sin embargo, a poca distancia de la orilla, un antiguo Navy SEAL de nombre Ethan Walker divisó un objeto inusual flotando en medio de la tempestad. Un individuo atormentado por recuerdos de los que nunca lograba librarse por completo. De pronto, Ethan percibió dos existencias vulnerables luchando por no hundirse. Lo que hallaría en el interior de aquel maletín rojo lo arrastraría hacia un misterio mucho más tenebroso de lo que jamás habría concebido y a un salvamento que transformaría su existencia para siempre. Antes de arrancar, ¿desde qué lugar nos sintonizas hoy? Te invitamos a suscribirte y a dejar el nombre de tu país en la sección de comentarios. La lluvia se había instalado sobre la pequeña localidad estadounidense de Riverton, Vermont, como un gélido velo grisáceo extendido sobre las montañas. El lago en los límites del pueblo se agitaba a causa del temporal, y sus oscuras aguas permanecían intranquilas mientras las ráfagas de viento barrían la superficie, empujando el oleaje hacia el silencioso bosque situado al otro lado de la orilla. Ethan Walker se encontraba de pie junto al muelle desgastado por el clima que se adentraba en el Clearwater Lake, apoyando las manos sobre la baranda mientras el aguacero empapaba los hombros de su camisa de manga larga color oliva. A sus 38 años, Ethan exhibía la fuerza silenciosa de alguien que había dedicado años al servicio disciplinado. Era un hombre alto y de hombros anchos, dotado de la musculatura fibrosa de un combatiente entrenado en lugar del volumen de un fisicoculturista. Su rostro tenía facciones marcadas, una mandíbula cuadrada rodeada de una barba corta y oscura, y sus ojos azul acero reflejaban la serenidad distante de un individuo que había presenciado mucho más de lo que jamás contaba. Tiempo atrás, Ethan había operado como Navy SEAL, saliendo con vida de misiones de las que la mayoría de las personas jamás tendría noticia, pero una lesión en la pierna y la carga de recuerdos de los que no lograba escapar terminaron por devolverlo al tranquilo pueblo de su infancia. Desde su regreso, residía sin compañía en la antigua cabaña de su abuelo próxima al lago, manteniendo un perfil bajo. Las tempestades siempre lo incitaban a salir. Tal vez fuera una costumbre heredada del ejército, o quizás, simplemente, la quietud resultaba más ensordecedora dentro del hogar. Los relámpagos parpadeaban débilmente tras las densas nubes mientras Ethan observaba el lago. El vendaval desplazaba el oleaje en hileras irregulares y algo inusual captó su atención entre ellas, un objeto diminuto, de tono marrón, que desentonaba sobre la oscuridad de las aguas. Inicialmente, creyó que se trataba de madera a la deriva. De pronto, la silueta se elevó un poco con una ola. Se trataba de una maleta, un equipaje de cuero rojo, viejo y desgastado, que se balanceaba sin control sobre la superficie lacustre. Ethan se inclinó un poco hacia adelante, entrecerrando los ojos para ver a través de la llovizna. Fue en ese instante cuando los distinguió. Dos pequeñísimos cachorros de German Shepherd estaban encogidos sobre la maleta. Parecían tener escasamente 5 o 6 semanas de edad. Su esponjoso pelaje negro y fuego estaba totalmente mojado y pegado a sus reducidos cuerpos. Sus orejas aún se veían tiernas y caídas por su juventud, y sus patas resbalaban con nerviosismo por la superficie de cuero húmedo cada vez que el maletín se ladeaba con una nueva oleada. Uno de los perritos presentaba una fina franja canela que descendía por el puente de su nariz, mientras que el otro poseía un hocico más oscuro y patas un poco más grandes que sugerían que, en el futuro, se convertiría en un can robusto. Sin embargo, en ese preciso momento, ambos temblaban de manera violenta, con sus enormes ojos oscuros desbordantes de desconcierto y pánico. «Oigan, tranquilos», susurró Ethan casi inaudiblemente, aunque se hallaban demasiado lejos para escucharlo. La maleta se alejó aún más.
El viento había impulsado la corriente que atravesaba la parte central del lago, y el pequeño bulto estaba siendo arrastrado poco a poco hacia aguas más hondas, donde el oleaje se volvía más intenso. Una nueva ráfaga de aire cruzó la superficie. La maleta se inclinó bruscamente. Uno de los perritos resbaló, arañando el cuero con desesperación con sus minúsculas garras antes de recuperar el equilibrio. El otro achataba su cuerpo contra la base, como intentando volverse más pesado sobre aquella superficie inestable. La mandíbula de Isen se tensó. Alguien los había abandonado allí. Ignoraba la identidad o los motivos, pero el simple pensamiento de que una persona dejara a su suerte a dos animales en medio de un temporal hizo que una furia silenciosa creciera en su interior. No lo dudó. Isen se quitó las botas y las dejó caer sobre la plataforma de madera, para luego deshacerse de la chaqueta gruesa que llevaba puesta. La gélida lluvia le picaba en la piel al pararse en el borde del muelle, observando la oscura e incansable agua que se agitaba bajo sus pies. El maletín continuaba su deriva. Una nueva ola lo impactó de costado. Durante un instante, el objeto entero se inclinó hasta quedar casi vertical. El cachorro de la franja canela soltó un aullido, un gemido agudo y aterrado que casi se desvaneció entre las ráfagas. Isen se zambulló. El frío del lago lo golpeó de inmediato, como si chocara contra una barrera de hielo. El Clearwater Lake se alimentaba del deshielo de las montañas, por lo que incluso durante la época estival sus aguas resultaban dolorosamente heladas. No obstante, Isen obligó a su cuerpo a avanzar, surcando el oleaje con las brazadas expertas de quien había sido instruido para nadar en entornos mucho más hostiles. Desde el muelle, el trayecto parecía más corto, ahora se antojaba infinito. Cada ola entorpecía su avance. El aguacero le nublaba la vista. La maleta se adentraba cada vez más en el medio del lago, y la corriente resultaba ser más impetuosa de lo que había calculado. Frente a él, los perritos se sujetaban con desesperación a la base inestable, sus minúsculos cuerpos tiritando mientras el equipaje rojo se mecía con mayor brusquedad bajo el creciente oleaje. Otro golpe de viento barrió el lago. La maleta rodó de forma alarmante hacia un flanco. Por una fracción de segundo, Isen observó cómo uno de los cachorros se deslizaba hacia el abismo. Forzó su avance a través del agua con más ahínco. Pero aún nadando con todas sus fuerzas, una idea se instalaba silenciosamente en un rincón de su mente, no tenía la certeza de llegar a tiempo. Y si el maletín se daba la vuelta antes de alcanzarlo, aquellas dos pequeñas vidas se esfumarían bajo las sombrías y tormentosas aguas del Clearwater Lake. El vendaval que azotaba a Riverton no se había disipado del todo para cuando Ethan Walker logró salir a rastras del Clearwater Lake. La precipitación aún descendía en finas líneas diagonales sobre la superficie acuática y el gélido viento recorría la ribera como una entidad inquieta merodeando por la localidad. Isen subió tambaleándose por la orilla enlodada, con el agua escurriendo de su indumentaria mientras depositaba con delicadeza a los dos temblorosos cachorros de German Shepherd sobre el césped empapado. Eran de un tamaño tan reducido que ambos habrían cabido holgadamente en sus brazos. Su pelaje negro y fuego se adhería a sus minúsculas complexiones empapadas por el frío, y sus delgados cuerpos tiritaban sin control mientras se acurrucaban juntos buscando calor. Uno de los pequeños, el que poseía la fina franja canela que recorría el puente de su hocico, emitió un quejido apagado. El otro, de morro más oscuro y patas un tanto mayores, se recargó sobre su hermano como si, por instinto, intentara resguardarlo. «Ya están a salvo», susurró Isen con suavidad, aunque su tono aún vacilaba levemente debido a las aguas heladas. De cerca, pudo notar que eran aún más jóvenes de lo que había supuesto inicialmente, probablemente tuvieran unas 5 semanas de edad como mucho. Sus orejas todavía no se erguían por completo. Y sus movimientos resultaban torpes, con esa inseguridad característica de los perros jóvenes que aún no dominan sus extremidades. Isen los envolvió a ambos con su camisa durante unos instantes para protegerlos del viento y luego desvió su mirada nuevamente hacia el lago. La maleta roja flotaba ahora a escasos metros de la orilla, empujada con suavidad por el oleaje.
Se adentró de nuevo en el agua y la remolcó hasta tierra firme. Al observarla de cerca, la maleta parecía más antigua de lo que había notado al principio. El cuero exhibía grietas y pérdida de color en varias zonas, y un fino cordón rojo estaba amarrado al asa, indicando que alguien había intentado mantenerla sellada. Marcas superficiales de garras rayaban la parte superior. Pequeños y desesperados trazos esculpidos por patas aterrorizadas que batallaban por conservar el equilibrio sobre la movediza cubierta. Isen la levantó para dejarla sobre la hierba. Los perritos lo observaban con atención, no con la intriga juguetona de los animales que descubren algo inédito, sino con una alerta tensa que resultaba inusual para seres tan pequeños. Sus miradas no dejaban de desviarse hacia la lejana línea de árboles al otro lado del lago, como si algo de suma importancia se encontrara allí. Isen se arrodilló junto al maletín y desató el cordel. Los seguros metálicos emitieron un suave clic al abrirse. En su interior, el forro estaba desgastado y desprendía un ligero aroma a tela húmeda. A simple vista, parecía estar casi vacío, solo contenía unas cuantas piezas de tejido dobladas que asemejaban trapos viejos o cobijas. Sin embargo, cuando Isen retiró la capa superior, un objeto minúsculo rodó levemente por el fondo del equipaje. Un aparato. Se trataba de un rastreador GPS negro y compacto, no más grande que una caja de cerillas, que exhibía una tenue luz parpadeante en uno de sus bordes. Isen frunció el ceño. Debajo del dispositivo descansaba una libreta delgada. Las hojas en su interior estaban repletas de una caligrafía tosca, hileras de cifras y breves anotaciones garabateadas al margen. Coordenadas. Isen identificó el formato de inmediato. La instrucción militar había grabado la lectura de mapas en sus instintos años atrás. Se trataba de coordenadas GPS y cada grupo de números parecía señalar ubicaciones en el bosque que se extendía más allá de la orilla opuesta del Clearwater Lake. ¡Qué peculiar!, murmuró Isen entre dientes. Pasó varias hojas más, había más coordenadas, docenas de ellas. Algunas mostraban breves señales a su lado, pequeñas marcas de verificación o círculos. De pronto, los cachorros empezaron a gemir de nuevo, no con estruendo, sino con apremio. Isen levantó la vista. Ambos perritos habían girado sus cabezas en dirección al bosque una vez más. Sus diminutos cuerpos tiritaban mientras contemplaban, a través de las oscuras aguas, la arboleda distante. No estaban fijando su vista en el lago. Miraban más allá de él, hacia la espesura. «Hay alguien allí», susurró Isen en voz baja. El viento agitaba los árboles a lo lejos, pero no se percibía movimiento alguno. O al menos, nada que él pudiera divisar. Unas pisadas crujieron con suavidad sobre la gravilla a sus espaldas. Isen se giró de inmediato. Una señora mayor se hallaba cerca del inicio del estrecho sendero que descendía hacia el lago. Sostenía un paraguas azul claro que vibraba un poco por las ráfagas. Su nombre era Evelyn Brooks. Evelyn tenía 71 años, era una mujer delgada de cabello plateado y sedoso, recogido en un moño holgado en la nuca. Su rostro exhibía las suaves líneas de expresión de alguien que había dedicado décadas a velar por el bienestar ajeno en lugar de preocuparse por sí misma. Llevaba un abrigo largo de tono gris y guantes gruesos de lana, y sus pálidos ojos azules eran escrutadores, con la discreción propia de quien ha vivido lo suficiente para percatarse de detalles que a otros se les escapan. Evelyn había residido en Riverton toda su existencia. La mayoría de los habitantes la reconocían como la viuda que horneaba pasteles para las reuniones eclesiásticas y que nunca olvidaba esparcir alpiste en la barandilla de su porche durante la época invernal. Sin embargo, Evelyn también era célebre por otro motivo. Se daba cuenta de las cosas. Su mirada se desplazó pausadamente desde Isen hacia los perritos y luego hacia la maleta abierta. «Cielo santo», pronunció con suavidad. «¿Los hallaste?» Isen se irguió un poco. «Ya los habías visto». Evelyn avanzó, cuidando sus pasos sobre la tierra mojada. Se acuclilló con lentitud, con las articulaciones rígidas aunque firmes,
mientras examinaba a los dos temblorosos cachorros. Su semblante se transformó, no mostraba asombro, sino reconocimiento. He estado oyendo lamentos por las noches, expresó en voz baja. Durante las últimas 3 veladas, débiles soniditos provenientes de la espesura. Señaló con delicadeza hacia la sombría línea de árboles al otro lado del cuerpo de agua. Al principio creí que era el viento, pero no sonaba como tal. Los cachorros gimotearon de nuevo. Sus miradas continuaban clavadas en el bosque. Isen bajó la vista hacia la libreta que sostenía, para después volver a observar la arboleda. Una silenciosa revelación empezó a tomar forma en su cabeza, esas coordenadas, el pánico cautivo en los ojos de los perros, los lloros que Evelyn había escuchado en la maleza. Alguien o algo permanecía allí, y aquellos 2 perritos nunca debieron ser abandonados a su suerte. El alba en Riverton despuntó bajo un firmamento aún cargado de nubes de tormenta. La tempestad había amainado durante la madrugada, pero el gélido aire que descendía de las cumbres mantenía a la población envuelta en un frío gris y húmedo que confería al bosque ubicado tras el Clearwater Lake un aspecto más lúgubre de lo habitual. Isen Walker emergió de su diminuta cabaña de madera poco después de la salida del sol, con la raída libreta del GPS guardada en el bolsillo de su cazadora. La vivienda en sí había sido propiedad de su abuelo, un pacífico leñador que había pasado la mayor parte de su existencia a orillas del agua. Era rústica pero resistente, con tabiques de madera tosca y una chimenea de piedra que se inclinaba un poco debido al paso de los años. En su interior, cerca del calor de la lumbre, los 2 cachorros de German Shepherd rescatados dormitaban sobre una vieja manta de lana que Isen había acondicionado para ellos. Ahora que estaban secos, su pelo se veía más sedoso y abundante. El perrito de la franja canela sobre el hocico se estremecía en sueños, en tanto que el más oscuro se enroscaba a su lado de manera protectora. Ambos eran demasiado pequeños para comprender lo cerca que habían estado de perecer bajo el lago la noche anterior. Isen se agachó un instante junto a ellos antes de marcharse. «Regresaré», murmuró con voz suave. Ignoraba si comprendían sus palabras, pero los 2 pequeños alzaron ligeramente sus cabecitas como si percibieran su tono. Las coordenadas del cuaderno lo habían mantenido en vela gran parte de la noche. Cada intuición que había desarrollado durante sus años como Navy SEAL le indicaba que aquellas cifras rara vez eran producto del azar. Señalaban puntos, ubicaciones relevantes, y cada una de ellas se dirigía hacia la espesura que se prolongaba más allá del extremo opuesto del Clearwater Lake. Hacia media mañana, Isen había recorrido la angosta senda que bordeaba el lago y se había adentrado bajo los elevados pinos. El bosque absorbía los ruidos velozmente. La hojarasca mojada y las agujas de pino amortiguaban sus pisadas mientras se guiaba por el primer grupo de coordenadas que había apuntado en un papel doblado. El ambiente desprendía aroma a tierra húmeda y corteza gélida. En varias ocasiones se detuvo para inspeccionar el terreno, barriendo el barro con la mirada en busca de indicios de actividad. Entonces las divisó. Huellas, marcas de patas de gran tamaño hundidas en la tierra blanda cerca de la base de un tronco derribado. Eran inconfundibles de German Shepherd. Sin embargo, había algo extraño en la separación de las mismas. Las marcas de la pata derecha se hundían más que las demás, indicando que la criatura cojeaba. Isen siguió el rastro con lentitud. La arboleda se volvía más densa a medida que se internaba entre los troncos. Las ramas colgaban bajas y las ráfagas suspiraban entre ellas con exhalaciones largas y discretas. Fue entonces cuando lo escuchó. Un ruido. Sutil, frágil, un gemido grave apenas superior al susurro de la hojarasca. Isen se petrificó. Giró hacia el origen del ruido y avanzó con precaución hasta que la maleza dio paso a un reducido claro. Lo que contempló hizo que apretara los dientes. Una hembra adulta de German Shepherd yacía cerca de las raíces de un árbol, con el cuerpo medio desplomado sobre el suelo fangoso. Era corpulenta y musculosa a pesar de su estado, probablemente de unos 3 o 4 años de edad, con la constitución robusta característica de los caninos de labor.
Su manto negro y fuego estaba apelmazado por el barro y el agua de lluvia, y sus ojos ambarinos se elevaron sin fuerzas cuando Isen se aproximó, pero fue su pata trasera la que reveló el misterio. Una trampa de acero la aprisionaba. Las dentadas mandíbulas de metal se habían clavado profundamente en su extremidad y la sangre reseca oscurecía el pelo alrededor de la lesión. El cepo estaba unido a una gruesa cadena clavada en la tierra. La perra intentó emitir un gruñido al notar que Isen se acercaba, pero el ruido resultó ser lánguido y fatigado, en absoluto intimidante. No pasa nada, pronunció Isen suavemente, posando una rodilla en el suelo. Ella lo evaluó con detenimiento, sin una ferocidad irracional, sino con la apremiante desconfianza de una bestia que ya había padecido dolor previamente. Isen inspeccionó el dispositivo. Alguien lo había colocado hacía poco. Y al echar un vistazo por el descampado, se percató de un detalle aún más sombrío: no era el único. Varias trampas de acero yacían camufladas bajo las hojas en los alrededores, junto con rollos de cadenas y ganchos oxidados amarrados a los troncos de los árboles. Una rústica jaula de madera descansaba cerca del límite del claro, semejante a las que emplean los furtivos para trasladar a sus presas. Aquello no era obra del azar. Era una línea de trampas, una completamente clandestina. La hembra de German Shepherd gimió nuevamente, levantando la cabeza con languidez mientras olfateaba el entorno de Isen. Quizás percibió el aroma de los cachorros. Tal vez detectó una presencia conocida. «Tus pequeños están a salvo», susurró Isen. Las orejas del animal se movieron levemente. Con lentitud y sumo cuidado, Isen encajó una gruesa rama entre las fauces de la trampa metálica y la separó por la fuerza. El acero opuso resistencia al principio, pero años de instrucción habían dotado a sus brazos de un vigor que la mayoría de la gente subestimaba. Con un crujido seco, el mecanismo cedió. El can cayó de lado, demasiado mermado para ponerse en pie. «Tranquila, tranquila», indicó Isen. Rasgó una tira de su manga y la enrolló alrededor de la extremidad herida para contener la hemorragia. Durante un instante, se limitó a sentarse a su lado, barriendo el claro con la mirada una vez más. Había más cepos, más grilletes y más coordenadas en la libreta que con certeza conducían a otros puntos idénticos a ese. Lo que fuera que estuviera sucediendo en aquella arboleda trascendía a un simple perro herido. Y aquellos dos perritos que estaban en su cabaña, su destino jamás había sido sobrevivir. Isen levantó con delicadeza a la agotada German Shepherd y la sostuvo en sus brazos. Resultó ser más pesada de lo que aparentaba, pero no se opuso. Su respiración continuaba siendo superficial mientras reclinaba débilmente la cabeza sobre su hombro. «Vamos a llevarte a casa», expresó con serenidad. Porque en ese momento Isen comprendió algo crucial. El equipaje rojo que deambulaba por el Clearwater Lake nunca había sido una simple coincidencia. Constituía una pieza de un entramado mucho más perverso que se ocultaba en la maleza y apenas empezaba a desentrañarlo. Un aire gélido barrió Riverton a la tarde siguiente, transportando la esencia húmeda a pino del bosque colindante. Las nubes tormentosas habían empezado a disiparse, sin embargo, el cielo seguía mostrándose plomizo y bajo sobre el Clearwater Lake, como si el propio pueblo contuviera la respiración tras la interminable noche de precipitaciones. En el interior de la pequeña vivienda lacustre de Ethan Walker, el ambiente se mantenía cálido gracias a los leños que crepitaban en el hogar de piedra. Isen permanecía arrodillado junto a la German Shepherd herida que había sacado de la espesura esa misma mañana. A corta distancia, la fortaleza del animal resultaba más evidente ahora, a pesar de sus lastimaduras. Era una hembra de gran tamaño, probablemente de unos 4 años de edad, provista de un abundante pelaje negro y fuego, y de unos perspicaces ojos color ámbar que vigilaban los movimientos de Isen con serena prudencia. Su extremidad posterior estaba cubierta minuciosamente por vendajes elaborados con jirones de tela limpia, y aunque todavía carecía de energía, había dejado de tiritar con tanta intensidad como antes. Los dos cachorros se habían acomodado junto a su flanco, con sus minúsculas figuras pegadas al calor maternal,
como si temieran que volviera a esfumarse. Isen se recargó en la silla de madera contigua, sintiendo el cansancio acumulado en sus hombros. Liberar al animal del cepo ya había supuesto un gran desafío, pero las imágenes de aquel claro seguían atormentando sus pensamientos. Trampas de acero, grilletes, coordenadas. Nada de eso tenía cabida en un bosque tan apacible. Un golpe repentino resonó con brusquedad contra la puerta del refugio. La madre alzó la cabeza de inmediato, con las orejas erguidas pese a las punzadas en su extremidad. Los perritos se tensaron. Isen se incorporó con lentitud y atravesó la estancia. Sus reflejos, viejas costumbres de sus días como Navy SEAL, jamás le permitirían pasar por alto un llamado imprevisto. Al abrir la entrada, descubrió a un sujeto de pie en el porche. El forastero era un tipo alto y corpulento, con la complexión de alguien habituado al trabajo pesado más que al entrenamiento físico. Su nombre, según descubriría Isen en breve, era Mark Holston. Mark daba la impresión de estar a mediados de sus años 40, con un cuello robusto y una barbilla angulosa cubierta por una rala y oscura barba de varios días. Sus ojos eran de un gris deslavado que jamás parecía fijarse en un punto por mucho tiempo, y su maltrecha chaqueta de caza emanaba un ligero tufo a humo y cuero mojado. Había un rasgo en su semblante, un matiz afilado y ansioso que puso a Isen en alerta de manera automática. «Buenas tardes», enunció Mark, esbozando una sonrisa fingida que no llegó a reflejarse en sus ojos. «Me han comentado que tal vez halló unos perros por estos rumbos». Isen no se movió del umbral. «¿Qué perros?». Mark se inclinó un poco hacia un lado, intentando echar un vistazo al interior por encima de Isen. «Esa German Shepherd y sus crías», contestó con desenfado. «Me pertenecen». A espaldas de Isen, los cachorros lanzaron un quejido repentino. Los dos se arrastraron torpemente por la madera y se atrincheraron detrás de las piernas de su anfitrión. La respuesta fue instantánea y clara: estaban aterrados. Isen achicó los ojos levemente. «Curioso», replicó con serenidad. «No lucen muy entusiasmados de encontrarte». La mueca risueña de Mark desapareció. Antes de que lograra contestar, una segunda voz intervino a sus espaldas. «Eso se debe a que lo reconocen». Isen desvió la vista más allá de Mark y observó a Evelyn Brooks avanzando por el sendero hacia la propiedad. La anciana caminaba sin prisa pero con firmeza. Su abrigo gris envolvía estrechamente su complexión huesuda. Llevaba su pelo plateado oculto bajo un gorro tejido, y sus claros ojos azules lucían más perspicaces que en cualquier ocasión anterior. Evelyn se frenó a varios pasos de la escalinata. «Mark Holston», pronunció en voz baja. Debí haberlo supuesto. Los hombros del hombre se tensaron apenas. «Buenas noches, Evelyn». La mujer cruzó los brazos. A pesar de ser mucho más menuda que ambos individuos, su actitud proyectaba una imperturbable autoridad. «Fuiste interrogado por el alguacil hace 3 años», declaró. «Sobre la colocación de trampas ilícitas en esta arboleda, canes extraviados y cazadores denunciando el robo de sus presas». Mark soltó una carcajada seca. No lograron demostrar nada. Isen alternó la mirada entre ambos. «Líneas de trampas». Evelyn hizo un gesto hacia la maleza. «Los habitantes de la zona llevan años murmurando al respecto. Alguien instalando cepos destinados a lobos o coyotes, pero atrapando perros en su lugar». La mamá German Shepherd emitió un sordo gruñido de advertencia desde el interior de la casa. Mark lo captó. Y su rostro se ensombreció. «Ese animal es de mi propiedad», aseveró, con el tono endurecido. «Y me la voy a llevar». «Negativo», contestó Isen con voz calmada. El término quedó suspendido en el ambiente que los separaba. Mark dio un paso al frente, con la rabia destellando en su semblante. «No tienes idea de en qué te estás involucrando». Justo en ese instante, el lejano zumbido de un motor comenzó a acercarse por el camino de tierra. Una camioneta policial apareció en escena y se detuvo en las proximidades de la vivienda.
Dos agentes descendieron de ella. El principal era el sheriff Daniel Carter, un individuo de elevada estatura que rondaba el final de sus años 50, de cabellera canosa y una actitud pacífica e inquebrantable, forjada a lo largo de décadas de labor policial en Riverton. Su rostro surcado de arrugas y su tono categórico le habían granjeado la fama local de ser un sujeto que priorizaba la tolerancia, aunque no soportaba los engaños. A su lado se encontraba la Deputy María López, una oficial de menor edad, dotada de unos sagaces ojos oscuros y una postura alerta que insinuaba que apenas se le escapaba detalle alguno de su entorno. El Sheriff Carter se dirigió hacia los presentes. ¿Qué está sucediendo aquí? Evelyn tomó la palabra en primer lugar. Comisario, tal vez le interese inspeccionar la camioneta del señor Olston. Los policías intercambiaron miradas antes de aproximarse al transporte estacionado a un lado de la vía. Segundos después, la Deputy María López destapó la parte trasera del vehículo. Su gesto se volvió severo. Sheriff, tiene que observar esto. En la caja de la camioneta reposaban varias trampas metálicas, rollos de cadenas y un montón de maletas de cuero rojo exactas a la que Eisen había extraído del Clearwater Lake. Entre los objetos descansaba un libro de contabilidad, con las hojas repletas de cifras, puntos geográficos y registros de ventas. El Sheriff Carter giró despacio para encarar a Mark. ¿Con que esto es lo que ha estado ocurriendo en nuestros bosques? Mark guardó silencio. Por vez primera desde su aparición, aparentaba estar verdaderamente acorralado. En cuestión de minutos, unas esposas de metal se cerraron sobre sus muñecas. El secreto que se había ocultado en la espesura de Riverton durante tanto tiempo había salido por fin a la luz. El resplandor invernal regresó por fin a Riverton varios días después, tenue pero constante mientras se desplegaba sobre las tranquilas aguas y las casitas de madera dispersas por la costa. El temporal que en su momento había transformado el Clearwater Lake en un mar de oleaje oscuro había quedado atrás, dejando a su paso una profunda quietud que daba la impresión de que el pueblo entero volvía a respirar poco a poco. En el refugio ribereño de Ethan Walker, la realidad también se percibía distinta. Dentro de la acogedora sala de madera, la morada antaño silenciosa ahora resonaba con el suave repiqueteo de pequeñas pezuñas trotando sobre las tablas del piso. Los dos perritos de German Shepherd, que antes tiritaban sobre un maletín rojo a la deriva, ahora se revolcaban con torpeza por la alfombra contigua a la lumbre. Se mostraban más vigorosos con el transcurrir de las jornadas, y su aterciopelado pelaje negro y fuego volvía a lucir seco y esponjoso. El cachorro de la fina franja canela a lo largo de su hocico había resultado ser el más atrevido del par, siempre dispuesto a investigar cualquier novedad, mientras que el del morro más oscuro se mostraba un poco más apacible, analizando la situación antes de secundar a su hermano. Eisen permanecía junto al cristal sosteniendo una taza de café humeante, sus anchos hombros denotaban una soltura que no habían experimentado en mucho tiempo. A sus 38 años, su elevada estatura y sus curtidas facciones todavía exhibían las cicatrices de una existencia forjada por el rigor y la adversidad. La escasa barba oscura que enmarcaba su barbilla y las sutiles arrugas en torno a sus ojos azul acero narraban relatos de prolongadas misiones y veladas en blanco de su etapa como Navy SEAL. Durante un extenso periodo tras su vuelta, Eisen había residido pacíficamente en aquella vivienda, contando únicamente con la quietud y los recuerdos como compañía. Sin embargo, ese mutismo se había transformado. A su espalda, en las proximidades del hogar, la perra adulta reposaba plácidamente sobre un cobertor grueso. Ahora respondía al nombre de Willow, un apelativo que Eisen le había otorgado al contemplar con cuánta tenacidad había soportado el sufrimiento y el frío en la arboleda. Willow era una vigorosa hembra de German Shepherd, de unos 4 años de edad, dotada de unos brillantes ojos ambarinos y una robusta estructura que sugería la fiel compañera de labor que debió haber sido antes de cruzar su camino con gente despiadada. Su extremidad lastimada aún se encontraba en proceso de recuperación, envuelta con esmero en gasas limpias, pero la inflamación había cedido y ya lograba incorporarse durante lapsos breves. Los cachorros, en cambio, estaban mucho más enfocados en descubrir su entorno que en reposar.
El inquisitivo perrito de la franja canela resbaló de pronto por la tarima de madera, persiguiendo su propia cola antes de caer de costado contra su hermano. Isen rió por lo bajo. «Cuidado ahí», pronunció. Había bautizado al de la marca como Redor, dado que su inagotable entusiasmo le evocaba el torrente impetuoso del Clearwater Lake de aquella velada en que los descubrió. El cachorro más sereno, el del hocico oscuro, había pasado a llamarse Scout, un título seleccionado por Isen debido a su tendencia a examinarlo todo minuciosamente antes de proceder, a semejanza de un combatiente que analiza un terreno desconocido. Unos ligeros toques resonaron en la entrada. Al abrir, Isen descubrió a Adeline Brooks aguardando en el pórtico, arropada con su abrigo gris y con una canasta bajo la extremidad. Llevaba su pelo platinado recogido en su característico moño suelto, y sus pálidos ojos celestes destilaban la cálida intriga de quien ha vivido lo bastante como para identificar que, al fin, había ocurrido algo positivo en un sitio que lo requería con urgencia. «Vaya, vaya», comentó Evelyn esbozando una dulce sonrisa al adentrarse. «Da la impresión de que esta vivienda ya no alberga tanta soledad». Redor lanzó un ladrido jubiloso y corrió directamente hacia sus zapatos. Evelyn soltó una carcajada tenue y se inclinó para acariciar al pequeño, pasando sus dedos delgados con ternura por el pelaje. «Les he traído un obsequio», indicó, destapando su cesto para mostrar una bolsa reducida de alimento canino y una cobija doblada que ella misma había confeccionado. Willow alzó la cabeza y meció la cola con parsimonia. Isen se apoyó contra el muro, contemplando el desarrollo de aquella sencilla escena. Por vez primera en mucho tiempo, la carga que oprimía su pecho se percibía más liviana. El sheriff Daniel Carter había ratificado la noche anterior que Mark Holston enfrentaría múltiples acusaciones graves por cacería furtiva y comercialización de bestias. Los mecanismos ocultos en el bosque ya habían sido desmantelados y las fuerzas del orden se encontraban rastreando las restantes coordenadas de la libreta que Isen localizó en la maleta. La amenaza que había acechado en la sombra de los bosques de Riverton había desaparecido al fin. Isen caminó hacia el fuego y se arrodilló junto a Willow, posando una mano protectora sobre su nuca. «Ya estás a salvo», susurró. La cola de Willow golpeó dócilmente contra las tablas. En poco tiempo, Redor y Scout se enroscaron nuevamente a su lado, reagrupando instintivamente a su pequeño núcleo familiar. Isen los observó fijamente durante un buen rato. A lo largo de los años, había llegado a pensar que el conflicto bélico le había arrebatado una parte de sí mismo que jamás lograría restaurar. Sin embargo, de pie en aquella acogedora estancia, contemplando cómo tres seres salvados de la muerte hallaban poco a poco la tranquilidad, comprendió una valiosa lección. No se había limitado a auxiliarlos a ellos. Ellos también lo habían redimido a él. En ocasiones, los seres más minúsculos y vulnerables poseen el coraje silencioso necesario para sacar a alguien de sus propios abismos. Y, a veces, los prodigios no se manifiestan mediante tempestades o destellos deslumbrantes, sino a través de cuatro patitas y un inquebrantable deseo de vivir. A diario, un gran número de personas atraviesa tempestades que no resultan sencillas de justificar. El duelo, el aislamiento, recuerdos que suponen un lastre para el espíritu. No obstante, relatos de esta índole nos hacen ver que Dios jamás desampara verdaderamente a sus criaturas. En ciertas ocasiones, envía auxilio a través de la silenciosa fidelidad de las mascotas, la buena voluntad de los desconocidos o un instante de empatía que lo transforma todo. Incluso la acción caritativa más diminuta puede erigirse como el preámbulo de un suceso milagroso. Por ende, si este relato ha logrado conmoverte en este día, tómate un instante para enviárselo a quien pueda requerir un poco de aliento. Escribe un comentario y menciónanos desde qué lugar nos observas, ya que esta hermandad está compuesta por individuos de todo el planeta que todavía confían en el valor de las buenas acciones. Y si eres aficionado a las crónicas que nos reiteran la permanencia de la bondad, valora la opción de suscribirte al canal para que más espectadores puedan escuchar estos episodios de virtud y valentía. Que Dios te llene de bendiciones, resguarde tu morada y oriente tu camino sin importar dónde te encuentres.
Y que te haga recordar, incluso en las jornadas más adversas, que en ocasiones ese prodigio que tanto anhelas bien podría estar dirigiéndose hacia ti en silencio. Amén. Aquí, en One for More, difundimos impactantes narraciones acerca de la conexión que existe entre los humanos y los animales. Si la historia de hoy logró emocionarte, dale a me gusta, exprésame desde donde nos sintonizas en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro espacio para disfrutar de más relatos asombrosos. Muchas gracias.